Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar en este video el tema de farmacodinamia. Y empezaremos por el principio. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia es comprender cómo es que el fármaco cambia el cuerpo, cómo es que produce un efecto. Esto es útil también para predecir precisamente si un fármaco va a producir un cambio. Y si lo hace, que sea un tratamiento seguro y además eficaz. Si bien hay guías que establecen el uso de fármacos y que tendrán sus o mencionarán sus límites, sus dosis, indicaciones, etcétera, el conocimiento intuitivo también es importante y la experiencia personal, porque no tenemos solo enfermedades, tenemos pacientes y hay que tratar de adaptar un tratamiento a cada uno de ellos. Cuando estudiamos la respuesta a los fármacos, se utilizan gráficas que se llaman curvas de distribución de frecuencias. Y esto representa la respuesta que se da a un fármaco o una combinación de fármacos modificando la dosis. En esta curva, el punto máximo indica el mayor número de pacientes que responden al fármaco a una determinada dosis. No está demostrando la magnitud de la respuesta, sino la variabilidad de la respuesta al fármaco en las personas. Vemos aquí la curva, que es un medicamento que se da a ciertos miligramos y el número de pacientes que están respondiendo. Y llegamos al pico de la curva, que está marcado como DE50. Precisamente, ¿qué significa DE50? Es la dosis eficaz 50 o dosis eficaz media. ¿Qué es esta dosis? Bueno, en la curva ya vimos que es el punto medio. Pero ¿qué es lo que representa y por qué dice 50? Porque esa es la dosis en la cual se produjo una respuesta, obviamente terapéutica, en el 50% del grupo que se está estudiando. A esta dosis se le llama comúnmente como dosis promedio o dosis estándar. Habrá que reconocer, por supuesto, que hay pacientes que requieren más o requieren menos dosis que la promedio, que el estándar, ya sea porque su respuesta es diferente o porque hay una condición adicional que requiere el incremento de la dosis o incluso requiere la disminución de la misma. Ahora, el personal de enfermería, ¿qué tiene que ver en el proceso de validación si la dosis promedio funciona? Bueno, observando los cambios en el paciente, desde signos vitales, laboratorio, y comprender que no es suficiente memorizar la dosis de un fármaco, sino que debemos de saber cuándo y cuánto se debe de ajustar la dosis para obtener una respuesta óptima. Para que una terapéutica sea segura, se miden varias cosas. Por ejemplo, la dosis eficaz 50, que ya se mencionó, pero existen otros parámetros de medición como la dosis letal media, la dosis tóxica media, el índice terapéutico y el margen de seguridad, y analizaremos cada uno de estos. La dosis letal media, y similar a como suena la dosis eficaz media o dosis eficaz 50, que igualmente se le pone el 50, dosis letal 50, en este caso, en una misma curva de distribución de frecuencias, es
la dosis que se necesita y que produce la muerte en el 50% de una población en estudio. Pongo entre paréntesis animales porque obviamente este tipo de ensayos son preclínicos y son en animales, porque no se podrían determinar de manera experimental en humanos. Obviamente sería una aberración ética pensar hacerlo en una población humana. Entonces, aquí, por ejemplo, aunque no es una curva como la que vimos anteriormente, pero sí es la medición de cómo la modificación de la dosis, y vemos del lado izquierdo el porcentaje de respuesta, y aquí a la mitad, el 50%, aquí en el experimento animal, pues aquí se estableció, en este caso, que la dosis letal, que obviamente produjo la muerte en el 50% del grupo, era de 20 miligramos. Entonces, esto es como se hace el estudio de la dosis letal media. La dosis tóxica media también es la medición, pero en este caso de cierta toxicidad que aparece en el 50% de un grupo de pacientes. Esto sí se puede establecer a partir de ensayos en humanos. Pero tampoco tenemos que poner en riesgo a la gente en hacer un estudio de toxicidad, sabiendo que, por ejemplo, de estudios animales podemos extrapolar la dosis tóxica a 50 para no estar exponiendo a la gente a que tenga una toxicidad. Más bien esto nos puede servir para la búsqueda o la aparición de efectos adversos en los ensayos clínicos con pacientes. Eso sí se puede dar, que son efectos que no considerábamos o que no sabíamos que podían existir, y no arriesgar a pacientes que tienen a partir de, o como análogo, un estudio en animales, una toxicidad enorme a un medicamento. Ese seguramente no debiese pasar a la siguiente fase. El índice de terapéutico es una medida del margen de seguridad. Y este índice, mientras más alto sea el valor del índice, significa que el medicamento o el fármaco es más seguro. Y lo explico. La fórmula para calcular el índice terapéutico nos pone en el numerador la dosis letal 50 y en el denominador la dosis eficaz 50. Si dividiremos estos dos, por ejemplo, y obtenemos un índice de 4, por ejemplo, aquí dice 40, ¿no? Aquí le ponemos 40, aquí le ponemos 10 y nos dio 4. ¿Qué significa el 4? El 4 significaría que de la dosis promedio tendríamos que tener un error de 4 veces esta dosis para que se vuelva letal. Veámoslo en un comparativo gráfico. Del lado izquierdo de su pantalla tenemos un fármaco donde precisamente una dosis letal es de 40 y la eficaz es de 10 y nos da 4. Aquí está un fármaco y aquí está el otro fármaco. Perdón, aquí está la dosis eficaz y aquí está la dosis letal. Vean la longitud o la distancia que hay entre la dosis eficaz y la dosis letal. O sea, están separadas las dos curvas. Esto nos da un amplio margen. En el caso de la derecha, en la primera curva está la dosis eficaz y en la segunda está la dosis letal. Vean que están muy cercanas, incluso se entrelazan. Y aquí se hace poniéndole datos, por ejemplo, dosis letal 20 y eficaz 10, nos da un índice de 2. Entonces, si duplicáramos la dosis de 10 a 20, es suficiente, ¿sí? O sea, 2 veces la dosis habitual ya nos causa la letalidad. Entonces, el margen es mucho más estrecho. Entonces, el margen de seguridad es el que se establece precisamente entre la dosis terapéutica y la dosis letal. Y esta distancia, mientras mayor sea, nuestro margen de maniobra, nuestro margen de seguridad será mayor.
Y esto puede graficarse también de alguna manera. En este caso tenemos el tiempo y la cantidad del fármaco. Vamos administrando el fármaco y aquí nos da la dosis eficaz. Seguimos administrando y nos puede llegar a la dosis tóxica. Si en este caso no llegó, lo cual es bueno, porque aparentemente ya la eficacia incluso ya no se requiere más medicamento para causar un cambio en el 50% de la población, pero este no llegó a ser tóxico, pero llegó muy cerquita. Pero habrá otros que si seguimos aumentando la dosis, entonces podemos llegar, que si graficamos lo que es el tema de la dosis exclusivamente, y seguimos administrándola hacia arriba, caemos entonces sobrepasando lo que sería el margen de la dosis, en este caso la dosis tóxica, ¿no? Puede ser que más arriba haya otra línea que nos demuestre que no solo hay una dosis tóxica, sino que hay una dosis letal. Pero como nosotros en medicina estamos pues dando fármacos que sabemos cuál es nuestro margen, en general lo que buscamos no es la diferencia entre la dosis eficaz y la dosis letal. O sea, nuestro margen de maniobra está entre la dosis eficaz y la dosis tóxica. La dosis letal la tendríamos que tomar en cuenta para el caso de intoxicaciones, por ejemplo. Entonces, el índice de seguridad habitualmente lo utilizamos sí para conocer de cuántas veces el error tendría que ser para que alguien fallezca, pero más importantemente, el índice debe de utilizarse para establecer el margen de seguridad que utilizamos día a día, que sería entre la dosis promedio y la dosis que causa alguna toxicidad. Dejemos el tema de letalidad simplemente como referencia para una intoxicación. Entonces, ahora, existe una relación clásica entre dosis y respuesta. Y esto gráficamente nos puede dar o expresar la diferencia que existe en la respuesta a un fármaco o una combinación de fármacos en un mismo paciente. Lo que tenemos que cambiar es la dosis. Entonces aquí sí vamos a observar y medir la respuesta del paciente modificando la dosis del tratamiento. Y en estas curvas de dosis-respuesta ocurren en tres fases. La primera fase empieza a subir la curva con la dosis muy baja. ¿Por qué? Porque pocas células blanco están siendo afectadas por el fármaco. Después hay un incremento de manera lineal en el cual este es más o menos lo que hablamos del rango terapéutico, de que conforme vayamos aumentando la dosis, de manera lineal va aumentando la respuesta. Y finalmente se llega a una meseta, como vimos en la curva anterior, donde aunque aumentemos la dosis, el efecto terapéutico ya no se modifica. Y donde incluso el aumentar la dosis nos puede dar efectos adversos o efectos tóxicos. ¿Por qué es que se llega a una meseta? Bueno, porque el fármaco ya llegó a su máximo, su efecto ya ese es el máximo que puede dar. O cuando, por ejemplo, el fármaco se une a receptores, pues ya todos los receptores han sido ocupados. Entonces, aunque se le aviente más medicamento, la respuesta ya no tiene modificación. Entonces, estas tres fases aquí se grafican. La parte de abajo, la fase 1 a poca dosis, luego viene una fase 2 que es un incremento rápido y lineal, que esto nos hablaría que este pudiera ser nuestro margen terapéutico. Ya cuando llegamos a la meseta, pues ya estamos viendo que aunque aumentemos la dosis, la respuesta del paciente ya no se modifica. Entonces no tiene caso aumentar la dosis porque, insisto, ahora puede entrar en un rango de toxicidad, incluso de letalidad. Ahora, hemos hablado de clases farmacológicas y clases terapéuticas y sabemos que hay medicamentos similares unos a otros, pero que varían algunas cosas. Entonces, ¿cómo podemos comparar un medicamento de la misma clase o de la misma
clase farmacológica o clase terapéutica con otro. Son dos las mediciones, en términos de potencia y en términos de eficacia. La potencia nos dice que un fármaco con mayor potencia va a producir el efecto terapéutico a una dosis menor, comparándolo con otro de la misma clase. Por otro lado, la eficacia es la magnitud de la respuesta máxima que se puede dar por un medicamento en particular. Entonces, aquí estamos hablando de respuesta máxima. En el tema farmacológico, desde una perspectiva terapéutica, la eficacia es más importante que la potencia. Y vamos a verlo gráficamente. En el lado izquierdo estamos viendo la comparación de dos fármacos, un fármaco A y un fármaco B. Se inicia la dosis, sube, ¿sabes? Y el fármaco B se requiere más dosis, y luego sube la curva y llega a su meseta. En términos de potencia, el fármaco A tendrá más potencia que el fármaco B. Pero los dos, si modificamos la dosis, los dos llegan a la meseta, tarde o temprano. Lo importante es el lado derecho, donde estamos comparando un fármaco A y un fármaco B, que al llegar a la meseta, entre estos dos fármacos que iniciaron prácticamente a la misma dosis, pero que este llegó más arriba y logró su meseta y logró un mayor cambio que el fármaco B, pues entonces el fármaco A comparado con el B tiene mayor eficacia. Y esto es lo que nos interesa más. Obviamente en el caso del lado izquierdo tenemos los dos, pero los dos lograron ser eficaces. Lo que pasa es que uno tardó más que el otro. Uno es más potente. Y en caso del lado derecho, uno fue más eficaz que el otro. Entonces, hay que entender cómo es que producen un cambio los fármacos. Y esto lo llamamos la acción farmacológica. Están diseñados para regular o para modificar procesos bioquímicos y fisiológicos ya existentes en el organismo. Y para ello deben de interactuar precisamente con sustancias químicas y con moléculas específicas. Una de estas moléculas específicas, que son macromoléculas, es un receptor. Y la unión del fármaco con el receptor es lo que puede dar los cambios químicos o fisiológicos que estamos buscando. Entonces, esta macromolécula se une al medicamento para poder iniciar su efecto. Ahora, esta macromolécula no es exclusiva del fármaco. El receptor está ahí porque puede recibir también o es sitio de unión de moléculas endógenas como neurotransmisores o de hormonas, en fin. Y estas macromoléculas por lo general son proteínas asociadas principalmente a la membrana plasmática, pero también asociadas a otras moléculas que existen dentro de la célula. Entonces el fármaco se une al receptor como lo hace una llave con una cerradura y desencadenan eventos mediante lo que conocemos como segundos mensajeros o mensajeros secundarios. Por ejemplo, la formación de AMP cíclico, la liberación de calcio, la activación de una proteína, por ejemplo la proteína G, otras enzimas asociadas. Y ahora, cuando inicia la acción del fármaco, habiéndose dado esta cascada de situaciones, puede estimular o puede inhibir la actividad normal de la célula. Ahora, esta es una representación gráfica precisamente de los receptores. Aquí tenemos un receptor que tiene un canal iónico regulado por un gradiente eléctrico. Aquí tenemos un canal iónico regulado por un gradiente químico.
Y aquí tenemos varios de los elementos, que este es un receptor que está acoplado en la membrana plasmática, pero asociado a una proteína llamada proteína G. Entonces, aquí es el sitio de unión del fármaco y va a través de la proteína G a activarse como segundo mensajero, formación de AMP cíclico, la proteína G y otros elementos para luego asociarse a otras enzimas intracelulares y provocar el cambio. Ahora, estos receptores permiten afinar, perdonando el término, a la farmacología. Porque hay de entrada dos tipos de receptores, los alfa y los beta. Y de los alfa hay alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2 y beta 3. Estos son subtipos. Y el fármaco va a afectar a cada subtipo de manera diferente. Y permítanme utilizar aquí un ejemplo muy clásico. El propanolol es un fármaco que se utiliza para bajar la presión. Es un beta bloqueador, pero bloquea todos los beta. Y sí baja la frecuencia cardíaca, la fuerza de la contracción, y esto baja la presión. Pero al mismo tiempo puede producir hipoglucemia y puede producir además broncoconstricción. Entonces, en pacientes diabéticos o pacientes asmáticos puede ser un problema. Del propanolol nace un primo, un pariente, que es el metoprolol. El metoprolol es un beta 1 selectivo. Tiene el mismo efecto de bajar la presión, pero sin los inconvenientes que mencioné anteriormente del propanolol. Entonces podemos con estos subtipos afinar precisamente el fármaco que queremos.